Cordial saludo, compañeros. A continuación les vamos a presentar el proyecto de Laboratorio Avanzado 1 desarrollado por Guaira Murillo, Samuel Kitian y Juan Pablo Ortiz. El nivel de dióxido de carbono atmosférico de la Tierra está aumentando día a día. Este es un gas de efecto invernadero clave y responsable de aproximadamente 3/4 partes de las emisiones contaminantes. Por lo tanto, el monitoreo del nivel de CO2 ha comenzado a ganar importancia. El efecto invernadero no es solo causado por combustión de fósiles, ganadería o deforestación, es también causado por agricultura. Normalmente a la agricultura se le asigna un 14% de las emisiones totales de efecto invernadero, pero si tenemos en cuenta la energía utilizada en la agricultura y los cambios de uso del suelo para aumentar la superficie agraria, estas emisiones pueden superar hasta el 30% de las emisiones totales. Los hongos son aeróbicos, por ende, su respiración durante el cultivo produce CO2, que generalmente se emite a la atmósfera como gas de efecto invernadero. Dicho lo anterior, en esta investigación se quiere conocer en qué etapa del ciclo del hongo Aberis albino genera mayor cantidad de dióxido de carbono, para así poderlo aprovechar en la agricultura industrial como lo realizan en el trabajo en el que se basa esta investigación. En ese trabajo se aprovecha el dióxido de carbono para el cultivo de lechugas y de esta manera se puede mitigar la generación del CO2 que posteriormente se puede convertir en un gas de efecto invernadero. Para el desarrollo teórico tenemos que los hongos son organismos que tienen células con núcleo y que requieren de otros seres vivos para obtener su sustento. Su reproducción es llevada a cabo por medio de esporas. Esta en su conjunto forman el micelio, el cual surge el cuerpo. Aquí tenemos nuestro micelio. En el desarrollo experimental, para preparar el montaje, primero se sembró el micelio de hongo en un recipiente. Este se mezcló con sustrato a base de casquillo de coco, tierra y abono. Para permitir que el hongo respirara y se activara el oxígeno, se le fabricó una pequeña rejilla. El sensor de gas MQ135 es un sensor de calidad del aire para detectar una amplia gama de gases, incluido el NH3, alcohol, benceno, humo, CO2. Sin embargo, se desea utilizar este para medir únicamente las emisiones de dióxido de carbono. Para esto se integra al aparato de medida en una tarjeta PCB específicamente diseñada para sensores tipo MQ. Esta tarjeta permite calibrar el sensor cambiando la resistencia de carga original de 1 kiloohmio a una de 22 kiloohmios. Este cambio permite filtrar la sensibilidad del sensor en una pequeña región comprendida por el CO2 y el NH4. Aquí podemos ver esta pequeña región. Cabe resaltar que, como se ve aquí en esta figura, por las propias limitaciones del instrumento, los datos tomados no diferencian correctamente el dióxido de carbono y el amonio, pero este se puede despreciar por la propia biología de los hongos. Luego de hacer la respectiva toma de datos, procedemos a los resultados y análisis, los cuales dieron ciertas cosas características. Entonces, primero nos dimos cuenta que a lo largo del día, para diferentes horas, parecía haber un cambio en el CO2 que emite el hongo. Entonces, acá hay las gráficas de los datos para diferentes días. Es muy interesante ver que para los primeros días, pareciera que en horas de la tarde el pico de CO2 es casi que muy alto, ¿vale? Pero para los últimos días, ya precisamente a esas mismas horas, decae un montón y va variando a lo largo del día. Digamos, los días 11 y 13 se ve que el CO2 es mínimo a horas de la tarde y cuando comienza la noche comienza a subir. Esta diferencia del CO2 emitido durante la tarde para diferentes días se puede ver al mismo crecimiento del hongo. Entonces vean que a los últimos días, pues como dijimos, a los últimos días disminuyó este CO2 durante la tarde en diferencia a los primeros días, lo cual nos puede decir como si este ciclo se desplazara conforme el hongo va creciendo. Entonces esta gráfica es un box plot de los mismos datos anteriores, entonces es como para ver estadísticamente o para sacarle un promedio a estas cosas. Entonces, como se puede ver, los primeros días hubo una cantidad como alrededor de 100 partículas por millón, que fue aumentando para el segundo día, pero luego fue disminuyendo constantemente. Entonces fue disminuyendo a lo largo de los días hasta ya caer al número 15. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Esto, si lo comparamos con el crecimiento de los hongos, vemos que el día 13 de abril, cuando comenzó a decaer esta cantidad de CO2, el hongo ya fue como floreciendo. Y ya el día 15 de abril,
que fue el día de muy poco CO2, ya estas setas están casi que totalmente florecidas, que ya están muy grandes. Entonces esto nos indica que hay pues que estos procesos, o cuando ya las setas están crecidas, emiten muy poco CO2. De este desarrollo se sacaron varias conclusiones. Lo primero es que hay indicios de que los hongos tienen un ciclo metabólico en el día y que este puede variar junto con su crecimiento. Por otra parte, se obtuvo que los hongos emiten más dióxido de carbono durante la colonización del sustrato por el micelo o primeras etapas de crecimiento, a diferencia de cuando está floreciendo, en donde su emisión de CO2 baja drásticamente, por lo que la etapa menos óptima para el uso de hongo en la agricultura industrial es justamente durante este florecimiento, mientras que las previas a esta son adecuadas para su uso en cultivos. Finalmente, cabe resaltar que debido a posibles errores tanto experimentales como del entorno, además de la reducida toma de datos, no se puede determinar bien la manera en que los hongos emiten CO2 durante el día, por lo que se propone una mayor toma de datos que abarque varias partes del día, junto con una mejor adecuación del entorno y el uso de sensores de mayor precisión. Muchas gracias.